programa de hoy, en un mensaje a los obispos franceses, el Papa los anima a ellos y a los buenos sacerdotes a trabajar sabiendo que el Espíritu Santo los acompaña siempre, haciendo frente a la deshonra de los abusos. Desde México, sobre las consecuencias negativas del proyecto de ley del gobierno para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, nos habla el presidente del Frente Nacional por la Familia. Desde España, el llamado proyecto de ley trans que impulsa el gobierno sigue cosechando el rechazo de la gente y de los expertos. En el 2023, Dios mediante, en Latinoamérica, la exposición Cristo Hiperreal. Le contamos más. Hoy es la fiesta de San Adeodato I, cuyo pontificado pasó por una serie de epidemias que enfrentó con su don de curación. Hola Eddie, un gusto empezar esta nueva edición del noticiero. Igualmente para mí, Natalie, con todo nuestro público, gracias por estar con nosotros. Amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos la noticia desde Francia contándoles que en un mensaje a los obispos franceses reunidos en asamblea que concluye hoy, el Papa los animó a ellos y a los buenos sacerdotes a trabajar sabiendo que el Espíritu Santo los acompaña siempre, haciendo frente a la deshonra de los abusos. Veamos. Tras hacerse públicos los casos de abusos en el último mes, la agenda planteada para la asamblea fue cambiada. El Papa Francisco envió en el pasado 3 de noviembre una carta a los prelados franceses firmada por el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. En la carta, el cardenal dijo: mientras la Iglesia de Francia está nuevamente consternada por el drama de los abusos por parte de algunos de sus pastores, el Santo Padre los invita, con la mirada fija en la cruz de Cristo, a no desanimarse, sino a perseverar en la certeza de que el Espíritu Santo los acompaña en sus esfuerzos, que volverán a ser objeto de su trabajo. Conoce su determinación de hacer de la Iglesia de Francia su verdadero rostro misionero y los anima a seguir adelante con audacia y discernimiento. Más que nunca están llamados a apoyarse en las heridas del pueblo de Dios. Las víctimas de estos abusos, en primer lugar, pero también todas las personas escandalizadas, desilusionadas y probadas, en particular vuestros sacerdotes, cuyo excelente ministerio es deshonrado y dificultado aún más y que necesitan más que nunca su cercanía. Ayer, lunes 7, en el penúltimo día de la Asamblea de Obispos Franceses, el cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo emérito de Burdeos, admitió haber abusado de una adolescente de 14 años. El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Éric de Moulins-Beaufort, leyó la carta de declaración del cardenal Ricard. Hoy, como la Iglesia francesa ha decidido escuchar a las víctimas y actuar en la verdad, he decidido no permanecer más en silencio sobre mi situación y ponerme a disposición de la justicia del país y de las autoridades de la Iglesia. Este es un proceso difícil, pero lo que más importa es el sufrimiento de las víctimas y reconocer los hechos que se cometieron sin encubrir mi responsabilidad. Hace 35 años, cuando era sacerdote, me comporté de manera reprobable con una joven de 14 años. Mi comportamiento inevitablemente ha causado consecuencias graves y duraderas para esta persona. He hablado con ella y le he pedido perdón. Vuelvo a pedirle perdón a ella y a su familia. En 1987, cuando ocurrió el abuso, el cardenal Ricard aún no era obispo, sino sacerdote de Marsella. En 1993 fue consagrado obispo. En el 2006 fue creado cardenal. En el 2019 el Papa aceptó su renuncia por llegar a los 75 años, edad de jubilación de los obispos. Durante todos esos años cayó. El pasado 14 de octubre, el medio católico Familia Cristiana informó de otro caso de abuso en Francia. Monseñor Michel Santier, obispo de Luçon y Crétiel, entre 2001 y 2021, fue sancionado hace un año por abusar de 2 hombres adultos. Los hechos ocurrieron en la década de 1990. Ahora se sabe que su renuncia prematura en 2019
estuvo ligada a este caso. Este caso se vio en la Asamblea Plenaria de Obispos. Escuchemos al Papa sobre el caso de denuncias de abusos sexuales en la Iglesia a partir de la pregunta de un periodista francés durante el viaje de regreso de Bahrein el fin de semana. La consulta fue sobre las sanciones al obispo Michel Santier, mantenidas en secreto por la Iglesia. Io vorrei cominciare un po' di storia su questo. Yo querría comenzar con un poco de historia sobre esto. El problema de los abusos siempre ha estado, siempre. No solo en la Iglesia, en todos lados. El 42-46% de los abusos sexuales se dan en la familia o en los barrios. Esto es gravísimo. Siempre la costumbre ha sido cubrir. En la familia todavía hoy se cubre todo. En el barrio se cubre todo, al menos la mayoría. Y desde entonces la Iglesia tomó conciencia de esto y comenzó a trabajar, mientras que en la sociedad normalmente se cubre. Puede venir alguien y decir, somos una minoría en esto, pero si fuese uno solo, sería trágico. Es trágico porque tú, sacerdote, tienes la vocación de hacer crecer a la gente y con esto tú la destruyes. Es como ir en contra de la naturaleza sacerdotal y también contra la propia naturaleza social, porque esto es una cosa trágica y no debemos detenernos. No debemos detenernos. En este despertarse para hacer investigaciones en las acusaciones, no se ha prestado la cosa de forma equitativa. Algunos sacerdotes han sido escondidos. Antes del escándalo de Law, en Boston se cambiaba la gente y ahora está todo claro. Estamos yendo hacia adelante con esto. Por ello no debemos sorprendernos de que se hagan públicos casos como este. Te digo que la Iglesia sobre esto está decidida y quiero agradecer públicamente desde aquí la heroicidad del cardenal O'Malley, un capuchino valiente que ve la necesidad de institucionalizar esto con la Comisión de Tutela de Menores y lo está llevando adelante bien. Y nos hace bien a todos nosotros y nos da valentía. Estamos trabajando con todo lo que podemos, pero se sabe que hay gente dentro de la Iglesia que todavía no lo ven claro, que comparten, que esperan para ver. Es un proceso que lo estamos haciendo con valentía y no todos tenemos valentía. Con coraggio e non tutti abbiamo coraggio, sai? Nos vamos hasta España. Ahí se ha generado una polémica por la reciente designación de Enrique de Amo, un político comunista, como delegado episcopal de Cultura y Pastoral Universitaria de la diócesis de Almería. Fue elegido para el cargo por el obispo Monseñor Antonio Gómez Cantero. En reciente entrevista, de Amo se ha definido como beato en su partido y comunista en la Iglesia. Más noticias de la Iglesia Católica en España con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España. La ley trans, que sigue su curso de tramitación para su aprobación en el Congreso, cosecha el rechazo de la sociedad civil y los expertos. La Asociación Española de Bioética ha emitido un informe muy crítico y Hazteoír.org ha convocado una manifestación. La Asociación Española de Bioética ha publicado un informe muy crítico relativo al proyecto de la ley trans que se tramita en el Congreso. Los especialistas consideran que tiene un fuerte carácter intervencionista que demoniza el diagnóstico médico previo a cualquier actuación en este sentido, que podría descartar de modo científico que exista un problema de identidad sexual. Al tiempo, se muestran preocupados por el poder de decisión que se da a menores que por su propio desarrollo no están preparados para entender las consecuencias a corto y largo plazo de asumir un proceso de modificación hormonal y cirugía genital. También se muestran preocupados porque el proyecto legal obvia la opinión de los profesionales sanitarios y les somete a presiones ideológicas. Por su parte, la asociación Hazteoír ha lanzado un nuevo autobús con los lemas "Las mujeres no tienen pene, les niñes no existen" y "No a la mutilación infantil", y ha convocado una manifestación el próximo viernes 11 contra una ley que califica como un grave atentado contra la integridad física y existencial de nuestros niños. En paralelo, más de 45.000 personas han suscrito una campaña que reclama al gobierno que abandone el proyecto de ley trans.
España es la nación con mayor número de mártires de la historia de la Iglesia, más de 10.000 durante la persecución del siglo XX. Así lo recuerda una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas. Bajo el lema España es el país donde más personas han muerto perdonando a sus verdugos, la Asociación Católica de Propagandistas quiere dar valor al testimonio de aquellos que murieron por su fe durante la cruenta persecución religiosa del primer tercio del siglo XX en España. La campaña está motivada en origen por la fiesta de los mártires del siglo XX que se celebra cada 6 de noviembre. De los más de 10.000, la Iglesia ya ha elevado a los altares más de 2.000. 12 han sido reconocidos santos y el resto beatos. La campaña pone como ejemplo destacado a los mártires de la diócesis de Barbastro, en Huesca, donde el 90% de los clérigos fue asesinado. Los carteles responden también a la Ley de Memoria Democrática aprobada recientemente, que busca instalar un relato único sobre el pasado y difuminar la realidad de la persecución religiosa que tuvo lugar en España, afirman desde la ACDP. Y concluimos este enlace con una buena noticia. La campaña 40 días por la vida ha logrado 2 nuevos rescates. En total, al menos 5 personas han escapado en esta campaña de otoño de la amenaza del aborto. La campaña de otoño de 40 días por la vida en España ha sido una de las más complicadas, dado que el gobierno había presionado con una modificación legal para señalar como criminal la acción de los rescatadores y de quienes rezan a las puertas de los negocios del aborto. Sin embargo, la presencia de los voluntarios que han rezado de manera continuada, incluso con la presencia de algún obispo, como el de Orihuela Alicante, Monseñor Munilla, ha dado su fruto. Al menos una madre en Barcelona, otra en Madrid y 3 en Valladolid han dicho sí a la vida al ver cómo algunos, a contracorriente, les animaban a no rendirse y a apostar por la vida de sus hijos. La entrega de los voluntarios es la clave para salvar vidas. Ha sido una campaña difícil, pero la oración es más fuerte. Así lo han celebrado en redes sociales. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. En el Parlamento de México está por debatirse un proyecto de ley del partido de gobierno para aprobar que una pareja del mismo sexo pueda adoptar niños. La iniciativa fue planteada el 3 de noviembre ante el Congreso de Baja California Sur. Para los detalles al respecto estamos en conexión con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es la posición del Frente Nacional por la Familia respecto a esta propuesta de gobierno para que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños? Esto es un elemento más dentro del proceso que están llevando desde el régimen que está gobernando en México y sus bancadas en los estados y en el nivel federal por tomar la institución familiar. Hemos visto cómo han redefinido la institución matrimonial para quitarle su esencia complementaria hombre-mujer y ahora van por los niños. Es decir, el quitarle lo que en derecho le correspondería al menor, que no es 2 hombres o 2 mujeres o cualquier otra combinación, más que el tratar de restituirle lo que ha perdido, es decir, una madre y un padre. ¿Qué consecuencias traerá esto para los niños? La consecuencia es negativa. Como se han hecho los estudios en lo que se llama la psicología del desarrollo, así como para venir a la existencia se requiere la impronta masculina del espermatozoide, la impronta femenina del óvulo, para que nos desarrollemos los seres humanos, necesitamos el referente masculino paterno y femenino materno. Al quitar esto de entrada, obviamente el más afectado en su desarrollo es el menor. ¿Por qué las parejas del mismo sexo buscan esto? Aquí lo que estamos viendo es un seguimiento a lo que desde hace algunas décadas los movimientos, podemos llamarles generistas, están buscando. Recuerdo muy bien ese discurso de un activista en este sentido, de que no les interesa el matrimonio, no les interesa la adopción, lo que les interesa es posicionar su agenda. Y para posicionar su agenda, pues toman la institución matrimonial y ahora lo que es la adopción.
¿Se lograría una votación a favor? ¿Cuáles son tus cálculos? Lamentablemente, en el Congreso de Baja California Sur, la mayoría está planteada a nivel de Morena, que es el partido del gobierno. Entonces, es muy difícil que esto pueda detenerse. Ya se han detenido algunas cosas anteriormente. La sociedad civil, el Frente Nacional por la Familia, junto con muchas otras organizaciones, una activación en la plataforma de Actívate, pues está haciendo todo lo posible, pero el panorama no es positivo. Rodrigo Iván Cortés, gracias por tu presencia en el programa. Es un gusto. Nos vamos a una pausa y al volver, en el 2023, Dios mediante en Latinoamérica, la exposición Cristo y Fe Real. Le contamos más. Hoy es la fiesta de San Adeodato I, cuyo pontificado pasó por una serie de epidemias que enfrentó con su don de curación. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica desde Lima, Perú. Hoy, como cada 8 de noviembre, recordamos a San Adeodato I. Fue el Papa número 68 de la Iglesia Católica, hijo de un diácono de nombre Esteban. Nació en Roma en un tiempo en que la península itálica estaba a merced de invasores lombardos y bizantinos. El padre Antonio María Domenech Guillén, sacerdote de la diócesis de Cuenca en España, nos cuenta más. Hoy recordamos a San Adeodato I, Papa, que fue el Papa número 68 de la historia de la Iglesia, y estuvo al frente solo 3 años, del año 615 al 618. Había sido ya durante 40 años sacerdote y se destacó en el servicio a toda la Iglesia. De hecho, el nombre del Papa es siervo de los siervos de Dios, y así lo hizo, porque le tocó una época muy difícil. Hubo epidemia en Roma, muchos problemas a nivel social, y salía el primero a ayudar a los demás. Y esto también nos lleva a pensar que a veces creemos que hemos vivido en una época muy difícil de la historia y ha habido problemas siempre. A raíz del pecado original siempre ha habido problemas en todas las sociedades, en todos los pueblos, en toda la historia. Y la voluntad de Dios pasa por muchas veces servir a los demás y esforzarse en todo lo que sea necesario en la circunstancia que a ti te ha tocado vivir. Fue también el primero que ostentó un poder temporal, porque los estados pontificios fueron creciendo y también gobernaba no solamente la Iglesia, sino el territorio pontificio. Y coincide que, esto es una curiosidad, fue también el primero que usó el anillo pontificio, que tiene como un signo de autoridad en lo que sella. Creo que podemos pedirle a San Adeodato, especialmente por el Santo Padre. Y también reflexionar, y con esto termino, que hemos vivido en un siglo, este y el pasado, donde nuestros pontífices han sido santos. Pensad que entre San Pío V y San Pío X, desde la batalla de Lepanto hasta el Papa de principio del siglo XX, apenas hubo ningún beato y ningún santo. Es verdad que ahora está Pío IX, beatificado, pero es que a partir de San Pío X casi todos son santos. Juan XXIII, han beatificado a Juan Pablo I, Juan Pablo II, Pablo VI, y creo que esto es un motivo para dar muchas gracias a Dios e invocar a este santo para que proteja a nuestro Papa Francisco. La guerra en Ucrania y el valor de la vida consagrada fueron los temas de 2 encuentros trascendentales del Papa Francisco al regreso de su viaje en Bahrein. Conozcamos los detalles de estas audiencias. El Papa Francisco recibió ayer 7 de noviembre en audiencia al arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk. El arzobispo le dijo al Santo Padre que su comunidad eclesiástica ha permanecido cerca de la gente. Cada catedral y cada una de sus estructuras se convirtió en un refugio. Monseñor Shevchuk le regaló al Papa una mina rusa que destruyó parte de una iglesia en Ucrania en marzo. El Papa Francisco también recibió a la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretiano con ocasión del 50 aniversario de su fundación.
En su discurso, el Papa Francisco advirtió sobre el peligro del espíritu de la derrota, espíritu del pesimismo en la vida consagrada. Como consagrados han recibido el don inmenso de compartir la pobreza de Jesús. No olviden, ni en su vida, ni en su trabajo universitario, a los que viven otras pobrezas, que hagan que la vida venza a la muerte y la dignidad a la injusticia. El Santo Padre remarcó que los jóvenes deben estar con los ancianos para conversar y aprender de ellos. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Hace poco en la Catedral de Salamanca se exhibió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión, de un aspecto tan real como jamás se había visto antes. Hay planes de traer la exhibición a Latinoamérica. Para que nos cuente más sobre esta increíble obra, estamos conectados desde España con el responsable de la exposición, Álvaro Blanco. Álvaro, un gusto tenerlo en el programa. ¿De dónde surgió la idea de recrear la imagen de Cristo de forma tan real? Bueno, desde hace años veníamos trabajando en una exposición de la Sábana Santa. Desde el primer momento en el que yo tuve contacto con la Sábana Santa de Turín, en el año 2010, tuve toda la intención de hacer ese cuerpo en calidad hiperrealista. Hay un escultor muy famoso, se llama Ron Mueck, que trabajaba esta técnica, yo la conocía y para mí el primer objetivo fue intentar hacer este cuerpo, pero en un primer momento nos faltaba pues camino y mucha información hasta que han pasado años hasta que hemos podido llegar a esta figura. ¿Cuáles son las partes del cuerpo de Jesús que llama más la atención de los espectadores? Hay de todo, ¿no? Lo primero que llama la atención, evidentemente, a diferencia de cualquier otro arte, el hiperrealismo funciona cuando te vas acercando. Entonces, lo primero que llama la atención de las personas es el rostro. El rostro es la verdad que desprende una pasión increíble, desprende una fuerza increíble porque estás viendo detalles que solo son apreciables cuando te acercas, ¿no? Y ver por primera vez ponerle de alguna manera piel a la Sábana Santa y ver la piel de un hombre que tienes identificado como Jesús de Nazaret, pues es lo que más llama la atención. Una vez que ya identificas la cara, a la gente le llama la atención evidentemente la cantidad de heridas que tiene el cuerpo, pero que están reflejadas en la Sábana Santa. ¿Y cómo lograron ese nivel de exactitud? Pues por la técnica en sí. El hiperrealismo, como te comento, es una técnica actual que permite a través de una técnica de siliconas y de un tratamiento anteriormente escultórico, consigues realizar una textura humana que a la hora de darle luego la policromía y al ponerle el pelo y al ponerle diferentes elementos, pues el aspecto es literalmente humano. Entonces, el aspecto no es una interpretación, clarísimamente se ve que parece clarísimamente humano, por eso sorprende tanto, la verdad. ¿Y a qué países piensan llegar con esta increíble obra? Pues la exposición, como bien decimos, es peregrina, es una exposición peregrina, ha comenzado aquí en España y evidentemente irá a Latinoamérica, irá a América, y recorrerá Europa y muy probablemente yo creo que el próximo año estamos en otro país y en el siguiente estaremos ya en finales del 2023, posiblemente estaríamos yendo para América. ¿Y cómo salen las personas luego de ver al Cristo hiperreal? Pues como te digo, creo en lo que llevamos viendo la exposición ha sucedido de todo, ¿no? Evidentemente el impacto siempre es el mismo, de una sorpresa, pues porque al final es una imagen que todos tenemos de alguna manera reconocida. Entendamos que Jesús de Nazaret ha sido el rostro más representado de la historia. Se ha representado de miles de formas, ¿no? Desde las primeras imágenes de los cristianos en cuevas en Roma a los pantocrator de la iconografía, ¿no? Entonces, luego el Renacimiento, o sea, el gótico, diferentes movimientos y diferentes artistas han tratado la imagen de Jesús y actualmente hasta el cine. Entonces, por primera vez tener ese contacto con la imagen de Jesús, pero no interpretada, sino basada, que es lo interesante de esta exposición. Esta exposición no solo es el cuerpo, esta exposición es
es una exposición en la que puedes entender la historia de la imagen de Jesús, o sea, por qué sabemos que Jesús tenía el pelo largo, por qué tenía esa forma de los ojos, porque eso está contado en la exposición y que corresponde clarísimamente con la imagen de la sábana santa, que al entender la exposición entiendes que es el original pictórico en el que todos los artistas a lo largo de la historia han ido concibiendo la imagen de Jesús de Nazaret. Hoy en día nosotros hemos tenido la oportunidad de interpretar esos rasgos que los pintores interpretaban ya como detalles forenses, porque lo que ocurre en la sábana santa es que estás ante el cadáver de un hombre, por eso ocurren esas cosas en el rostro y han sido interpretados, ¿no? En este caso la interpretación es ya real, o sea, no hay reinterpretaciones. La diferencia del lado derecho y el izquierdo era debido a una hematoma que se produce posiblemente por una caída en el que se le rompe la nariz. Y eso está en la sábana santa, tiene arena caliza en la nariz, o sea, todos esos detalles han sido introducidos en la obra. Álvaro Blanco, gracias por la entrevista y por todo lo que nos has comentado. Muchas gracias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Nos vemos mañana con más noticias.